La presentación del presupuesto debe ser abierta y clara. El país debe reconocer con detalle, sobre todo los rubros en que se aplican recortes. Así se podrá conocer si realmente habrá austeridad de este gobierno y hacer las debidas proyecciones correspondientes. ¿Saben quién dijo esto? El hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, el 14 de diciembre de 2023. El día de hoy, esta asamblea, en conjunto, en mi lectura, con el Ejecutivo, han querido apurar un proceso que yo no veo necesario apurar, que es una revisión correcta de un presupuesto tardío, que se presentó de forma tardía y que hoy nos lleva a los debates que hemos tenido durante los últimos 2 días. El presupuesto del Estado tiene, según varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, un componente importante de acciones democráticas que deben tener definitivamente relación con nuestro rol constitucional, que es un rol de fiscalización tanto de los presupuestos como de cada una de las leyes que son presentadas por el Ejecutivo. En ese sentido, lo primero que quiero hacer antes de seguir mi disertación es preguntarle al ministro de Economía y Finanzas si la Constitución dice en su artículo 149 que la Asamblea se puede reunir en comisión extraordinaria que sea convocada por el Ejecutivo, ¿por qué el Ejecutivo quiere que se apruebe el presupuesto en tan poco tiempo? Yo quisiera tener claridad de eso, ministro, si me puede aclarar cuál es la necesidad de apresurar ese proceso, entendiendo que el mismo fue presentado de forma tardía. Si quiere, se le voy a enviar la pregunta nuevamente. La pregunta es la siguiente. Entendiendo que el artículo 149 de la Constitución de la República permite las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, yo quiero entender por qué la visión del Ejecutivo de querer aprobarla en tan poco tiempo, tomando en cuenta que no hemos tenido las vistas y que las sesiones extraordinarias pueden ser una alternativa viable de cara a poder validar democráticamente este presupuesto del Estado. Para responder, el señor ministro del MEF. Buenas noches, diputado. Sí, en efecto es una opción que, de acuerdo a la Constitución, tiene el órgano ejecutivo. No es una decisión que este ministro toma unilateralmente. El tema de los tiempos lo hemos conversado en la noche, lo podemos repasar. En efecto, recibimos un presupuesto que realmente, si continuamos sobre ello, le íbamos a hacer un gran daño a los ciudadanos, que creo yo que era más importante proteger a los ciudadanos panameños. Yo creo que el bien común debe prevalecer por encima de todo. Comparto su preocupación de los tiempos y, en efecto, coincido con usted que, de acuerdo a la Constitución, el órgano ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, que yo soy un miembro más, tiene la facultad de contemplar eso, pero yo no le puedo responder si esa es la decisión que se va a tomar. Continúe, diputado. Gracias, presidenta. Tomando en cuenta este mismo planteamiento, yo quisiera argumentar primero cuáles son los posibles problemas de presentar este presupuesto de esta forma, tanto aprobado por medio, en mi lectura, de un madrugonazo, que fue lo que sucedió ayer en la noche, y por medio de lo tardío que fue el proceso. Primero, el artículo, para que se pueda ilustrar tanto la sala como las personas que nos pueden estar viendo o escuchando, el artículo 269 de la Constitución de la República dice lo siguiente, que el órgano ejecutivo celebrará consultas con las diferentes dependencias y entidades del Estado. La Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional participará de dichas consultas. Lo interesante de esto es que el proceso de consulta no es opcional ni un antojo. Yo creo que esto debemos dejarlo en claro. Lo que sucedió ayer en la noche fue que un conjunto de diputados, en mi lectura, que no quieren ejercer el rol que bien nos permite la Constitución, dejaron de lado el posible ejercicio que tenemos para poder fiscalizar cada uno de los presupuestos del Estado y, en este caso, las vistas presupuestarias. Esa acción en sí mismo puede generar un vicio de inconstitucionalidad respecto a la celebración de este proyecto de ley que generará el presupuesto del Estado. De hecho, si nos vamos a el reglamento interno de la Asamblea,
en su artículo 85, habla de que en las discusiones y aprobaciones del presupuesto general del Estado se procederá conforme a lo que dice la Constitución. Eso quiere decir que nuevamente redunda armónica colaboración que debe existir y ha sido planteada por medio de la Constitución. ¿Eso qué quiere decir en palabras un poco más simples? Si nosotros no generamos que este presupuesto tenga esa armónica colaboración y tenga ese debido proceso administrativo, estamos generando un presupuesto ilegal, que más allá de ser planteado de forma tardía, que ya eso mismo genera una posible ilegalidad, estamos dándole más motivos para que el mismo pueda ser declarado como inconstitucional y así generar entonces un posible vacío legal que nos puede poner un problema mucho más grande. La alternativa que presenta este diputado, yo creo que presenta parte del equipo, es: vayamos a las sesiones extraordinarias, que se debate el proceso como debe ser y que podamos validarlo y podamos hacer esa armónica colaboración de la cual habla el fallo del 2003. Porque al final del día nosotros creemos, ministro, que han habido avances importantes en el presupuesto y eso vamos a hablar con la verdad. Han habido avances importantes, entre esos definitivamente poder darle el dinero correspondiente a las juntas comunales y municipios, entre esos también poder respetar el 7% del PIB, que ahora le tengo una pregunta sobre esa vía que quisiera que me la aclare, y todo este conjunto de normas que bien no fueron aplicadas en el inicio. Y sobre eso va esta siguiente pregunta: ¿por qué no fueron tomadas en cuenta este conjunto de parámetros normativos previo a la presentación del primer presupuesto? O sea, ¿por qué llegamos a tener 3 presupuestos presentados cuando vulnerando la ley? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Cuál fue la necesidad de eso? ¿O fue intencional? ¿O fue parte de la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Me escuchó? ¿Ah? Para contestar el ministro del MEF. Gracias, diputado. Hay mucho ruido y eco, así que si no respondo adecuadamente es porque no escuché muy bien la pregunta, porque hay mucho ruido compitiendo. En la sala. Gracias. Por favor, señores diputados, por favor hagamos silencio para escuchar al diputado y al ministro. Voy a repetir la pregunta, ministro, solo a forma de que quede claro. ¿Por qué en la primera presentación del presupuesto del Estado se dejó de lado tantos compromisos legales que debe tener el mismo presupuesto? ¿Cuál fue el motivo o por qué llegamos a tener 3 presupuestos presentados con modificaciones subsiguientes? Para responder el señor ministro. Con gusto, diputado. Y me voy a referir a los antecedentes. Creo que ya he comentado varios de ellos. Es los tiempos. Recibimos un presupuesto que era realmente ajeno al bienestar del pueblo panameño. Construir un presupuesto bien hecho toma muchos meses. El anteproyecto de presupuesto recibido realmente no cumplía con esos fundamentos para entregar un presupuesto conveniente para el pueblo panameño. A contrarreloj, a tambor batiente se trabajó en construir un presupuesto prácticamente de cero, que nos ha llevado obviamente a la situación en que estamos hoy en día. ¿Es la ideal? No. 100% de acuerdo con usted. Ahora bien, no somos responsables de lo que encontramos ni heredamos. Nuestra vocación ha sido, sirviendo al pueblo panameño, tomar una decisión difícil, que evidentemente ha sido cuestionada con toda legitimidad que tienen de cuestionarla, tener el juicio de valor de decir
qué es más conveniente para el país. Y fue la decisión que se tomó de reconstruir un presupuesto que realmente fuera lo responsable con los ciudadanos de este país. Y efectivamente eso acortó los tiempos. ¿Se puede cambiar eso para el próximo año? Sí. ¿Podemos cambiar hacia atrás haber recibido un presupuesto que hubiese permitido completarlo en 30 días? No, eso no se puede. Fue lo que encontramos. Pero a futuro, definitivamente que podemos hacer un proceso de consultas y de interacción, como bien señala la Constitución. El Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la Dirección Nacional de Presupuestos, organiza ese proceso con el concurso y participación de miembros de la comisión, de miembros de esta Asamblea de Diputados, que en efecto en ese proceso de elaboración del presupuesto puede llevarnos a la construcción de un presupuesto que tiene, esa etapa tiene mucho más flexibilidad que en una etapa en la cual el proceso es de sustentación, porque el proceso, una vez que estás en sustentación, para modificarlo es tortuoso. Lo dice la Constitución clarísimo. El Ministerio de Economía y Finanzas no lo puede modificar en el sitio, tampoco la Asamblea. Se presentan recomendaciones de modificación, tienen que ir a ser examinadas por el órgano ejecutivo para nuevamente regresar a la Asamblea de Diputados por medio de su comisión. Continúe, diputado. Yo creo que como Asamblea también estamos cometiendo un riesgo y de nuevo, el trabajo que ustedes están haciendo como ministerio quizás puede tener críticas a nivel de tiempo. Yo entiendo que tienen las mejores intenciones y eso se aplaude, pero yo creo que nuevamente ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que han parado presupuestos producto de tener inconstitucionalidades. Vamos a referirnos a algunos, por ejemplo, para que también ilustrar la sala. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró en un fallo que algunos artículos el Pleno el 23 de diciembre de 2021 declaró inconstitucional la Ley 176 de 2020 que dictaba el presupuesto 2021 por haber incumplido procesos constitucionales. Y yo creo que ese es parte de esos posibles riesgos que estamos tomando por, como comenté antes, no tener un proceso justo en el cual tengamos ese debido contrapeso que debe suceder desde la Asamblea y que se ha evidenciado los diputados dentro de la Comisión de Presupuestos, 10 diputados de ellos no han querido tomarlo en cuenta, violando el artículo 269 de la Constitución. Yo creo también, dentro de esta dinámica, que vale la pena aclarar no solo lo que sucedió, sino la importancia de lo que sucedió. El proceso de consultas de la Comisión de Presupuestos es la única ventana que tienen los ciudadanos para poder saber cuál es la ejecución o posible ejecución de parte del ministro que a bien está encomendado a administrar la institución que se le mandó. Y es que debemos recordar que ahí no solo está el diputado, que fue elegido por el voto popular y está sentado dentro de la comisión con el ministro, sino que cada una de esas palabras son reproducidas cientos y miles de veces por los vecinos, los ciudadanos, los votantes, las personas que escogieron y que se han beneficiado de las acciones de ese ministro. Ya varios de los diputados que han estado aquí han hablado sobre las posibles acciones que podría tener la ejecución y el buen manejo de parte de los nuevos ministerios y los nuevos ministros que están ejerciendo sus cargos. Pero a mí me queda mucho la duda. Como ya comentamos antes, un solo recuento para que tengamos contexto. IFARU, Meduca, UNACHI y un conjunto de instituciones que requieren tener, por todo lo que sucedió anterior al inicio de este gobierno, ese proceso de rendición de cuentas necesario para poder darle validez y para poder darle legitimidad al proceso. Y es que yo me pregunto, ¿qué es legitimidad? Ministro, ¿usted cree que es legítimo, por ejemplo, lo que pasó ayer en la noche? Que tengas un conjunto de personas que por golpe de mesa, violando el reglamento interno de la Asamblea, violando los procesos,
pase un presupuesto sin las debidas consultas. Y esa es la pregunta que yo le hago a la población al final del día. Ese proceso ilegítimo y en mi lectura ilegal, ¿realmente es lo que usted quiere como legado para que sea su primer presupuesto? Para responder el ministro. No, diputado, me hubiese encantado recibir un anteproyecto de presupuesto que hubiera permitido entregar un presupuesto como el que yo hubiese deseado, probablemente en los primeros 15 días. Pero eso no fue lo que me tocó lidiar. Y es la realidad. Y para mí mi mayor legado es ser responsable con los ciudadanos panameños y que prive el bien común. Y afortunadamente vivimos en un régimen democrático y en un Estado de Derecho, donde siempre cualquier ciudadano puede demandar una ley, la ley que sea, incluyendo la ley de presupuesto, en un Estado de Derecho. Y si el dirimente, que es la Corte Suprema de Justicia o el órgano judicial, tendrá que jugar el papel que le asigna la Constitución, y eso es un Estado de Derecho. Es más, ya hay muchas leyes, incluyendo algunas que incluyen la asignación de gastos que muchos ciudadanos piensan que caben bajo la definición que usted bien ha mencionado. Y en un Estado de Derecho también pudieran actuar. Y eso es lo importante, defender ese Estado de Derecho dentro de un régimen democrático. Continúe, diputado. Le agradezco, ministro, por de alguna forma tener una postura bastante más cercana a las decisiones y las acciones que tomamos nosotros ayer dentro de la comisión, porque al final del día, como comentamos antes, nosotros no estamos allí para entorpecer los procesos, no estamos allí para oscurecer lo que está sucediendo, no estamos ahí para generar morbo de lo que pasa en las comisiones, nosotros estamos ahí en representación de los ciudadanos. Y esa representación de los ciudadanos que en mi lectura, dentro de la coalición Vamos, dentro del equipo de la bancada independiente, estamos haciendo de la forma más legítima que encontramos, yo creo que se traduce en esas acciones. Yo creo que, como le comenté antes, hay una alternativa, que es que se baja a primer debate y que el Consejo de Gabinete presente una extensión para hacer medidas extraordinarias y que podamos darle el tiempo debido a esta discusión. El presupuesto se comienza a aplicar desde el 1 de enero. Falta bastantes meses. Podemos utilizar las próximas semanas para poder ejecutar las vistas presupuestarias como se deben hacer. Nosotros no pedimos más de lo que ya se le está dando a la Asamblea. De hecho, hay una crítica de que se le está dando 10 millones más desde la primera asignación, que me gustaría también que me responda esa pregunta. ¿Por qué se le está asignando 10 millones más a la Asamblea respecto al primer borrador de proyecto que se hizo? Para responder el señor ministro. Diputado, por favor, repítale la pregunta al ministro. Pregunta, discúlpeme si no se me escucha, la pregunta es ¿por qué el presupuesto que en este momento tenemos en discusión tiene 10 millones de dólares más para la Asamblea que el primer proyecto que se mandó? El primer presupuesto. Hola. El primer presupuesto que se mandó, el primer modelo que se mandó, tiene una versión donde hay al menos 10 millones de dólares menos para la Asamblea. El de hoy tiene 10 millones de dólares más. ¿Cuál fue la justificación en ese aumento específico? Sí, cómo no. Primero, que el presupuesto asignado es sustancialmente menor al solicitado. Recibimos muchísimas solicitudes de reconsideración en función de esa diferencia entre la solicitud y lo asignado, y que podía haber insuficientes recursos, si mal no recuerdo, por ejemplo, en mantenimiento. Inclusive me llevaron a ver algunos daños en el edificio que tienen al lado, donde hay problemas en los techos y averías y daños, donde se sustentaba que no había suficientes recursos para inclusive hacer alguna de esas reparaciones. Lo mismo que ocurrió con algunas otras instituciones.
Y ese es un proceso dinámico. Y así se hizo. Nuevamente, creo yo que si hubiésemos contado con más tiempo, se hubiera podido, como he mencionado y se va a pretender hacer el próximo año, hacer ese intercambio con más tiempo e idas y venidas y poder consultar a más personas. Continúe, diputado. Aprovechando estos posibles aumentos en el presupuesto que han sido criticados, y es que yo pudiera compartir incluso que definitivamente en la Asamblea hay unos cambios que se tienen que hacer, pero es constante la crítica que se tiene del presupuesto de la Asamblea. Hay otro presupuesto que también se aumentó y yo quiero tener claridad también cuáles son los motivos. Usted comenta en la entrevista del Knockout de que la justificación para el aumento del UNASHI particularmente vino producto de la obligatoriedad del 7% del PIB. ¿Podría desarrollar más sobre eso? Porque no me queda claridad de por qué se decidió aumentar, por ejemplo, al UNASHI y no al UTP, que tiene también diferencia presupuestaria. Para responder el señor ministro. Sí, se aumentaron a todas las universidades. La ley de febrero de 2023 que asigna el 7% del Producto Interno Bruto, que ya expliqué, que creo yo que es un abordamiento a la asignación de recursos menos productiva, incluye, y lo invito a leer la ley esa, dice específicamente, casi con nombre y apellido a quién se le tiene que asignar los recursos, indistintamente, y no hace ninguna relación en lo absoluto con lo que haya solicitado, para qué se va a utilizar, cuál es el objetivo, cómo se calcula, cuál es el referente, quién es la fuente de la información. Nada de eso lo aborda esa ley. Es una ley que simplemente dice, aplíquese 7% de lo equivalente del Producto Interno Bruto, que no dice si es Producto Interno Bruto real, nominal, ni de qué año, ni quién es el referente, ni para qué se usa, simplemente asígnese. Y ahí hablan, lo divide en dos, 5,5 y 1,5. El 5,5 dice con especificidad, nombre y todo de las universidades, que incluye la UTP. Entonces, eso, tal cual yo dije en esa entrevista, obedece estrictamente a eso que vino de la solicitud de la Comisión de Presupuestos para que se asignase así, y se acogió respondiendo, aplicando en totalidad lo que solicitó que se reconsiderara, lo solicitó la Comisión de Presupuestos y se aplicó. Continúe, diputado. Se me olvide, Presidenta, anuncio que quiero una segunda vuelta. Y bueno, consuma la primera, diputado, y luego anuncia la segunda. No, pero por eso, si se me olvida después los próximos minutos. La siguiente pregunta yo creo que también puede dar un poco más de claridad respecto a la posible ejecución de presupuesto. Con este presupuesto de 30.000 millones de dólares, nosotros vamos a tener capacidad para poder ejecutarlo. No me refiero solo a la ejecución per se del gobierno, sino me refiero a la capacidad de conseguir dinero del gobierno para poder pagar cada una de esas posibles cuentas. Para responder el señor ministro. Yo no le puedo dar garantías, diputado. Diputado, le están contestando. La escucho. Diputado, yo no le puedo dar garantías de que X o Y institución va a tener tal grado de ejecución. Primero que la palabra, y de acuerdo a la acepción, presupuesto es tratar de anticipar algo, presupuestar. Y otra cosa muy importante, que no es un mandato ni una obligatoriedad de gastar. Y uno está estimando también el nivel de ingresos, y en función del nivel de ingresos hay una estimación de gastos o asignación de recursos, pero se tienen que dar los dos. Es decir, por ejemplo, en situaciones no esperadas como la pandemia, donde la economía se contrajo 10.000 millones, donde los ingresos cayeron sustancialmente,
el nivel de ingresos dificultaba muchísimo poder ejecutar todos los proyectos presupuestados de gastos. O sea que hay imponderables y ahí entra la flexibilidad y la gestión administrativa de un presupuesto, que puede funcionar al alza también, dicho sea de paso. Si la economía panameña crece más, si logramos tapar todos esos huecos de escapes tributarios que he mencionado, podríamos tener más espacio fiscal. Funciona para bien, para hacia arriba, como para abajo, en ambas direcciones. Entonces, ya he identificado, como las que ya he mencionado antes, oportunidades para disminuir las pérdidas tributarias que permitan contar con los ingresos de hacerle frente a los gastos que están presupuestados. Pero yo no le puedo dar garantía, por ejemplo, que la Asamblea logre ejecutar en el 100% su presupuesto asignado, o el órgano ejecutivo, o X o Y institución. Son las aspiraciones de cada una de esas instituciones. Entonces, el tomar esas medidas definitivamente que aumenta esa flexibilidad fiscal, pero aún así, de la forma en que está presupuestado, esa relación entre el total de ingresos tributarios presupuestados y el nivel de la economía nos está poniendo ligeramente, primero que nos está poniendo como casi 4 puntos porcentuales detrás del punto más alto que hemos tenido en esa relación aritmética, que si no me falla la memoria fueron a principios de la década pasada y a fines de la primera década de este siglo, lo cual nos dice que hay evidencia de que el país puede acercarse mucho más a esa relación. Así que en términos estrictamente de probabilidades de ocurrencia son altos. No es 1, no es 100%, pero sí son materialmente altos. Continúe, diputado. Gracias, presidenta. Ya en mis últimos 2 minutos, yo solo quiero hacer un recuento de lo que ha sucedido. Yo creo que el presupuesto estatal definitivamente ha tenido avances respecto al primer presupuesto. Definitivamente tenemos que abordar, y esto debe ser un compromiso no solo del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de cada uno de los ministerios, es abordar un proceso amplio de hacer mucho más eficiente su personal. Porque si recordamos, si vemos los presupuestos, uno de los rubros que menos se tocó es el del personal. Y de hecho se bajó mucho la inversión, y eso es algo que a mí me preocupa personalmente. Yo como diputado, por ejemplo, utilizo un poco menos del 75% del dinero que se me ha asignado mensualmente para mi planilla, y quisiera ir bajándolo eventualmente, porque yo entiendo que el dinero del Estado es sagrado y debemos ser mucho más eficientes. Y si bien ha habido avances de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, también en su actuar respecto a la capacidad del personal que tienen, no ha pasado en los otros ministerios. Hoy tenemos, como en todos los ministerios, personas buscando estar emplanilladas por el hecho de estar en el partido de gobierno. Yo creo que esa es parte de ese conjunto de cosas que debemos evolucionar de cara a entender que el servicio público es efectivamente eso, servicio público, que se está ahí no como una bolsa de empleo, sino como un espacio para poder servirle al país desde el trabajo. Y es lo que nosotros estamos tratando de demostrar con nuestras acciones, y por eso hemos tomado las acciones que hemos tomado. Ahora sí, faltándome 30 segundos, pido espacio para mi segunda vuelta y yo sinceramente lo único que le puedo decir, ministro, es que si bien aplaudo los avances que ha tenido usted respecto al presupuesto, aplaudo las intenciones que ha tenido de cara a poder reducir el peso estatal, el peso del gobierno para los ciudadanos, definitivamente yo creo que la forma en la que se está llevando el presupuesto no me da oportunidad de poder darle el voto favorable en este segundo debate. Gracias, diputado. Continuamos, le ofrecemos la palabra al honorable diputado Miguel Ángel Campos Lima. Gracias, presidenta. Buenas noches a los colegas de las distintas bancadas. Buenas noches al equipo que acompaña al señor ministro. Ministro, para comenzar parte de esta intervención, bueno, nos encontramos en un momento bastante crucial con la importancia de poder aprobar este presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2025,
Un presupuesto que no solamente define esos recursos que van a ser destinados a cada sector, sino que también refleja las prioridades que como país tenemos para el próximo año. Lamentablemente, ministro, este presupuesto no ha sido aprobado de la mejor manera, sin el análisis profundo que merecen muchas áreas fundamentales para el bienestar de nuestra población, ya sea en la educación, salud y el desarrollo social. Uno de los aspectos, ministro, respecto a comparación del presupuesto de 2024, es que este presupuesto de 2025 tiene un 1.8% menor respecto al de 2024, donde el funcionamiento ha subido 4.6% y la inversión ha caído 13.6%. ¿Qué puede decir más acerca de esto, ministro? Presidenta. Para responder el señor ministro. Diputado, si puede ser más específico en su pregunta, que no veo claridad en ella. Ministro, sería en este caso, la inversión ha caído en un 13%. Vemos que en materias importantes como la salud, dentro de lo que fue las vistas presupuestarias, vemos de que en muchas provincias no había, el rubro en inversión estaba en cero. ¿Qué se va a hacer, ministro, para este próximo año en inversión de darle respuesta a muchas necesidades de lo que tienen nuestros circuitos, al igual que ciertas provincias, ministro? A mí me encantaría que de los recursos que tiene el presupuesto, una parte aún mayor se dedique a inversiones, lo técnicamente llamado gasto de capital y no gasto corriente. No es así, producto de normas que restan una gran flexibilidad, para no decir que imponen rigideces. Parte de ellas son las que hemos estado comentando esta noche, como la asignación de recursos, como el 7% del Producto Interno Bruto, que se lleva una tajada mayoritaria de los ingresos del gobierno central, dejando un espacio muy limitado, cada vez más pequeño, a la inversión o al gasto de capital. Y a lo largo del tiempo se van aprobando leyes que aumentan esa rigidez. Puedo mencionar algunas que van dirigidos hacia salarios, que van dirigidos hacia jubilaciones especiales, que van en ese orden de magnitud. Hay una cantidad de normativa que comprometen la parte mayoritaria del proceso de presupuestación, es decir, el nivel de cada día cada vez se van adoptando más leyes que van restando más flexibilidad al margen de maniobra que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo para la toma de decisión de asignación de esos recursos. Mi recomendación es: tratemos de apuntar hacia aumentar esa flexibilización para poder asignar más recursos a la inversión, y con lo cual usted bien ha mencionado y estoy totalmente de acuerdo. Continúe, diputado. Entonces, señor ministro, algo bastante preocupante es que por esta asamblea y esta comisión de presupuestos solamente desfilaron 10 instituciones de 96, quedando pendientes 86 instituciones por pasar por el escrutinio, las preguntas de qué se va a hacer con estos presupuestos grandes. Por ponerle el ejemplo, en educación, como usted lo menciona, vemos ese rubro alto del 7%, en el que, si somos realistas, muchas veces no se cumple con la ejecución completa de este presupuesto. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, ministro? Para responder el señor ministro. Estoy totalmente de acuerdo. El aumento de eso o esos recursos que usted menciona es producto, recuérdese, del informe que recibimos de la Comisión de Presupuesto, no el informe, la solicitud o la recomendación de modificaciones que envió y aprobó unánimemente la Comisión de Presupuesto, que en efecto aumenta materialmente el gasto y el tamaño del presupuesto
general del Estado, con unas características exactamente como usted las acaba de comentar y que comparto las mismas preocupaciones. Continúe, diputado. Entonces, lo preocupante, ministro, es que vemos instituciones como el IFARU que ni siquiera han pasado por la Comisión de Presupuesto con el tema de los auxilios económicos, la asignación de becas que esperan muchos de los estudiantes allá afuera poder recibir este próximo año, pero nos topamos con el irreal panorama en el que estos esperan recibir estas ayudas de estos programas. Pero también vemos instituciones que no han desfilado por la misma, como la UNACHI, planillas abultadas, altos llamados de malos manejos, casos de nepotismo, ministro, y hasta la misma Asamblea todavía no ha pasado por la Comisión de Presupuesto a detallar parte del presupuesto a ejecutar. ¿Qué medidas se van a tomar en este caso, ministro, de estas instituciones que están todavía pendientes de pasar por el escrutinio público? Porque al final es el dinero de todos los panameños, ministro, el que se maneja y todos allá esperan de que se rinda cuenta de cada centavo de estos. Presidenta. Para responder el señor ministro. Muy válido su comentario, el cual comparto. A mi entender, también la Constitución de la República le faculta a este órgano del Estado a poder convocar a las entidades públicas en cualquier momento, a lo largo del año, y le puede hacer esas preguntas y pueden sostener ese intercambio, entiendo yo que sin ningún reparo. Ahora bien, reitero mi recomendación, que yo creo que es mucho más eficaz esa inversión de tiempo y esfuerzo en el proceso de elaboración más que en el proceso de sustentación. El proceso de sustentación, recordemos que en la comisión no se puede modificar. Por supuesto que se pueden realizar preguntas para aclarar, sustentar, mas no modificar allí. Tampoco lo puede hacer ni la institución que esté siendo cuestionada, ni el Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo a lo que dice la Constitución, se tiene que solicitar la consideración de modificaciones que tienen que ser consideradas por el órgano ejecutivo a través del Consejo de Gabinete, y el resultado de ello tiene que ser nuevamente remitido a la Comisión de Presupuesto, que en efecto en esas alternativas el próximo año mi recomendación sería hacer mucho más extensas todo ese proceso de intercambio que usted atinadamente menciona en el proceso de elaboración, donde es mucho más dinámico y se puede ajustar ahí en el sitio en ese momento. Continúe, diputado. ¿Qué podemos decir, señor ministro, de que instituciones como la Caja del Seguro Social, a escasas semanas de empezar a vivir un tema trascendental para los próximos 5 años, como es la reforma a la Caja del Seguro Social, cuál es el pilar, aparte de que en salud pública y de la protección de nuestros trabajadores, la falta de asignación correcta al rubro de salud puede afectar directamente, como lo mencionaba hace escasos momentos el diputado Richards, donde se le quita 122 millones en concepto de medicamentos, 3 millones en oxígeno y 55 millones en material médico. Pero yo me pregunto, ministro, que algo muy delicado, y es que esto sucede cuando a tambor batiente se discute un presupuesto donde consonamente no se lee lo que se está aprobando, yendo en contra de lo que habla el artículo 172 del reglamento interno, que no se puede aprobar ninguna ley sin antes discutirla. Presidenta. Para responder el señor ministro. Diputado, ¿cuál es la pregunta? En concepto de salud, ministro, vemos que en este presupuesto se le hace un recorte a la Caja del Seguro Social de 122 millones en concepto de medicamentos, 3 millones en oxígeno, 55 millones en material médico. Y lo delicado del asunto, ministro, que esto sucede en el lamentable hecho en el que se ve la noche de ayer en la Comisión de Presupuesto,
donde, por decirlo así, por la premura de aprobar un presupuesto sin leer, no se toman detalles como estos recortes, ministro. Para responder el señor ministro. El presupuesto presentado por la Caja de Seguro Social ha sido incluido en su totalidad e integridad al 100% en el presupuesto presentado a esta honorable Asamblea de Diputados. Continúe, diputado. Gracias, presidenta. Una de las preguntas, ministro, es que en parte del incremento del presupuesto es debido a la entrada en vigencia de muchas de estas leyes especiales, las que ustedes comentan. Para este año nos topamos con el incremento al 7% de la educación del PIB. ¿Cómo podemos hacer sostenible esto si a largo plazo los ingresos del Estado para este presupuesto de 2026, qué va a poder hacer sin desmejorar en próximos presupuestos la calidad de educación producto de una baja asignación presupuestaria? Para responder el señor ministro. Audio para el ministro, por favor. Sí, gracias, diputado. No recuerdo haber mencionado de que me molestan esas leyes especiales. Lo que sí he dicho es que yo pienso que no son las mejores decisiones para el pueblo panameño. Muy distinto. Eso no es una ofensa personal para mí, que existan. Son leyes de la República. Mi recomendación para el país es que se pueden tomar mejores decisiones. No es que me molesten, per se. Y en términos de mejorar la educación, yo creo que lo indicado sería tener una conversación con los regentes de la educación, que incluye el Ministerio de Educación, universidades, institutos, etcétera. Yo puedo tener una visión sobre la educación, pero en términos de la política de gestión de la educación no es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Mi recomendación sí sería nuevamente es referente a la ley que usted menciona, es ser más específico, tener metas muy claras, esbozar claramente qué se quiere lograr. Y es más, yo me preguntaría el número de 7%, no fijado en ingresos, sino como el porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no es 6? ¿Por qué no es 8? ¿Por qué no es 10? ¿Por qué no es 5? No hay ninguna explicación al respecto. Y tampoco hay ninguna relación de que ese 7% debe compaginar con tanto porcentaje de los ingresos o de los gastos, ni tampoco si deben ser recursos en gasto de operación o de inversión, que comparto su preocupación, porque podría ser de eso, tanto tendría que ir a inversión, que no lo menciona tampoco. Así como ciudadano, no es que me molesten, es que yo pienso que podrían ser mucho mejor. Continúe, diputado. Hemos visto, señor ministro, parte de la campaña que usted impulsa desde el MEF respecto a la evasión fiscal, pero ¿qué podríamos hacer mucho más allá, ministro, para hacer que dinamizar parte de esa evasión en la economía? Para responder el señor ministro. Si repite, dinamizar la economía. Ok, a ver. El tema de la recaudación fiscal o de combatir el incumplimiento y reducir el gasto tributario es un elemento estrictamente fiscal, que son recursos que se requieren para financiar el presupuesto general del Estado. No forman parte, no es una pieza angular de una política económica que busca alcanzar objetivos como crecimiento económico o empleo. Es una fuente de financiamiento para hacerle frente a los gastos que están en el presupuesto general del Estado. Hay otro conjunto de políticas públicas que
que buscan dinamizar la economía, que como consecuencia de ellos pueden tener un impacto en la generación de ingresos, es decir, es al revés. Recordemos, Producto Interno Bruto, consumo, inversión pública, privada, exportación menos importación, de lo cual más del 80% está generado en la actividad privada, no en el presupuesto general del Estado per se. Es más, veamos un caso puntual, la pandemia o el año 2008, en el cual hubo en uno una contracción tremenda de la economía y en el otro una desaceleración dramática, con una disminución de la actividad privada y un aumento de la actividad pública que no logró detener ese ímpetu negativo de la economía. Así que eso nos queda, es una evidencia materialmente importante. Continúe, diputado. Viendo el tema de la evasión fiscal, ministro, ¿cuánto es el monto aproximado que estamos dejando de percibir con la evasión fiscal? ¿Y qué podríamos hacer en este caso para poder dinamizar la economía? ¿Cuánto es el monto? Sé que es un monto exorbitante, ministro, pero ¿cuál es el monto aproximado que usted piensa que tenemos en este momento? Presidente. Para responder el señor ministro. Diputado, es que estamos hablando de dos temas diferentes. Uno es estrictamente fiscal y el otro es económico. Es más, y entramos ahí a temas como la elasticidad. Cuando uno diseña políticas fiscales, uno de los balances delicados que uno tiene que hacer es medir la elasticidad económica. Es decir, uno no hace política fiscal sin vislumbrar el efecto adverso que puede tener en una economía. Caso contrario, algunos estados lo que aplican es una disminución, por ejemplo, el impuesto, apalancándose en esa elasticidad para aumentar la actividad económica. El combatir el incumplimiento o la evasión no nos lleva a tomar medidas de cambios, por ejemplo, numéricos de los impuestos que tienden a tener una relación directa con la elasticidad del comportamiento económico. Hablando de los montos, estos son estimaciones y hay de todo tipo de estimaciones. La que yo he visto que puedan dar, digamos, como en la media de distribución o en el promedio simple, si queremos ponerlo aún más sencillo, las cifras que he visto de distintas fuentes de análisis rondan en por lo menos los más de 2.000 millones de dólares al año, de la cual una parte muy mayoritaria es el ITBMS. Por diversas razones, desde que no entregan la factura fiscal y la cobran el impuesto, y es el famoso ¿quiere usted factura fiscal?, hasta proveedores de servicio que evidentemente no están cumpliendo con ello. Y lo otro son toda una clase de reglas de excepciones que terminan en alguna medida como resultado en que la recaudación sea menor. Y eso nuevamente fue parte de la motivación de un anteproyecto que se presentó aquí. Era un articulado que estaba en una ley que se presentó aquí anteriormente, que buscaba básicamente eso, pero que no prosperó. Que de haberse prosperado, yo le podría decir, bueno, el próximo año esa brecha se va a empezando a cerrar. Que mi recomendación es que se retome eso en algún momento dado y se reconsidere para realmente mejorar el comportamiento fiscal del país. Continúe, diputado. Para próximos presupuestos, ministro, ¿qué reformas plantea para no volvernos a topar con la problemática que se vio en este caso, con los vicios que tenía durante la presentación del primer proyecto del presupuesto general del Estado? ¿Y cómo podemos establecer una política de contención real? Presidenta. Para responder el señor ministro. La política de contención del gasto está incluida en la Constitución de la República, y la Constitución claramente establece esa facultad al órgano ejecutivo.
Es decir, que el órgano ejecutivo no tenga esa facultad es inconstitucional. Y el diseño de la Constitución en eso es muy sabia. Es decir, ¿por qué? Porque la administración del presupuesto es dinámica. Es dinámica y al administrador de dicha herramienta se le tiene que dar la flexibilidad para poder administrar con eficiencia y eficacia un presupuesto. Y así lo contempla sabiamente la Constitución, que debe permanecer así. Y en el presupuesto del próximo año, poniendo aparte el concepto de contención, que solo se tiene que aplicar en caso tal, como lo dice la Constitución, que los ingresos no tengan el comportamiento previsto en función de los gastos y asignaciones de gasto de capital o gasto de operación en función de la estimación de dichos ingresos. Ahí es donde la Constitución le asigna la responsabilidad al órgano ejecutivo de actuar responsablemente. En términos de los ingresos, se pueden tomar medidas muy rápidas tendientes a cerrar esas brechas o esas ventanas de escape de recursos que deja de percibir el Estado panameño, como las medidas que recientemente se propusieron a la Asamblea de Diputados de empezar a cerrar esos que ojalá puedan ser reconsideradas más adelante de forma tal que empecemos a cerrar esa brecha. Continúe, diputado. Ministro, otra de las preguntas que yo tenía viendo el presupuesto, durante la elaboración del presupuesto, muchas veces estos directores de las diferentes entidades, estuve viendo de que es dispar el presupuesto que tienen asignado a comparación de otras provincias. ¿Qué realizan los directores a la hora de poder sustentar estos presupuestos tanto para inversión como funcionamiento? Presidente. Para responder, señor ministro. La elaboración de cada presupuesto depende de cada entidad. Y en función de eso, la labor del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional de Presupuesto está más bien ligada al monto o a la totalidad de los recursos asignados en función de la disponibilidad de esos recursos y la estimación de cumplimiento o realización o de alcance de ellos. Que, por ejemplo, X ministerio decide un presupuesto determinado, asignar más recursos a X o Y provincia, no es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Es competencia de esa institución. Que el momento más eficaz para hacer esa evaluación es en el proceso de elaboración del presupuesto, que con la participación de la entidad, de los diputados, bajo en alguna medida la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas por medio de su Dirección Nacional de Presupuesto, es la herramienta más eficaz para discutir eso y poder entonces evaluar la mejor asignación posible de esos recursos desde un punto de vista geográfico. Continúe, diputado. Muchas gracias, señor ministro. Se lo agradezco. Gracias, presidente. No más preguntas. Ofrezco la palabra al diputado Francisco Javier Brea Tristán. Buenas noches, honorables diputados, señor ministro del MEF y a todos quienes lo acompañan. Yo quisiera hacer esta intervención en dos vías. La primera, contextualizando lo que ha sucedido en torno al debate de este presupuesto.
Aquí no se trata de apoyar o no el presupuesto. Aquí se trata de defender la independencia de los órganos del Estado, porque está constituido en la Constitución, en el artículo 134, numeral 7, que la Asamblea, y en nuestro reglamento interno, que la Asamblea tiene 40 días para poder debatir el presupuesto del Estado. ¿Y por qué vamos nosotros a renunciar a ese derecho? Pero examinemos la situación. 40 días se cumplían el 10 de agosto. Y el Ejecutivo trajo esto acá el día 7 de octubre, casi 2 meses después. Presentó modificaciones el día 15 y luego, 6 días antes de cerrar el periodo constitucional, el 25 de octubre, presenta nuevamente modificaciones. Entonces, si este presupuesto no se definía el 31 de octubre, ¿de quién era la culpa? ¿De nosotros, la Asamblea, o del Ejecutivo? ¿Cuál era la vía institucional? La vía institucional, desde mi parecer, era permitir las vistas presupuestarias y permitir que la Asamblea llevara su rol de fiscalizador y que el Ejecutivo, y tal vez acelerar el paso también de la Comisión de Presupuesto, y que el Ejecutivo llamase a extraordinarias. ¿Por qué? Porque no es cualquier tarea la que aquí tenemos. Y las repercusiones que esto tiene, hoy vengo con el corazón en la mano a detallar cada una de ellas, sobre todo en lo que concierne a la provincia de Veraguas. Pero hablemos un poco del presupuesto. Este es un presupuesto de 30.111.987.375, 1.88% por debajo del presupuesto del 2024, pero con un 13% menos de inversión. 8.884.783.589. La inversión con el 2024. Pero cuando lo comparamos con el 2023, es un 9.18% mayor. Y la inversión, un 5.86% por debajo del 2023. Pero aquí es la parte agravante de todo esto. Y qué lástima que no esté el ministro, porque yo verdaderamente creo y siempre he creído en que tiene que ser un presupuesto con contención del gasto, austero, que envíe el mensaje correcto a quienes a Panamá les presta de que nos estamos manejando de manera eficiente, de que somos responsables, de que disminuimos el tamaño del Estado y dirigimos de manera correcta las inversiones. Pero ¿qué es dirigir de manera correcta las inversiones? Dirigir de manera correcta las inversiones significa mejorar la calidad de vida de los panameños. Significa hacer justicia y significa igualmente que el panameño en su sentir sienta que está mejor. Ministerio de Salud en la provincia de Veraguas, de un presupuesto de 2.489.895.550 y un presupuesto de inversión de 402.053.110, tiene adjudicado cero, asignado, disculpen, cero para la provincia de Veraguas. Y yo no sé en la conciencia del resto de los diputados veragüenses, pero en la mía
Y no es por pedir más plata, porque ya dije que yo estoy a favor de un presupuesto más eficiente. Yo no puedo avalar eso. ¿Y por qué no lo puedo avalar? Índice de desarrollo humano. Veraguas tiene 0.718, por debajo de la media nacional. Por cada 10.000 habitantes hay 11.3 médicos. Y la situación de salud en Veragua es crítica. Y yo no soy el Mesías, pero aquí me pusieron para hablar por la necesidad. 0% para la provincia de Veragua. ¿Cómo pretenden que yo venga aquí a votar a favor de eso? Ministerio de Obras Públicas, 670 millones de inversión, 1.92% para la provincia de Veragua. Y eso incluye, señoras y señores, el mantenimiento de la carretera de Santiago a David de Chiriquí, y todo lo que pasa del río Biguí para allá. Pero yo los escuché. Tenemos que hacer inversiones que promuevan la economía. No es pedir más plata por pedir más plata. Yo también estudié finanzas con el esfuerzo de mis papás. Yo peleé una carretera, para que le asignaran 1.5 millones de dólares. La carretera de Calobre, La Yeguada. ¿Usted sabe, señor ministro, cuántas personas van en época de verano a La Yeguada? 2.000 visitantes por semana, con microemprendedores y con subdesarrollo. Entonces esas son inversiones que en el tiempo, igual que la carretera del Cítrico, igual que la carretera del Tute, igual que las carreteras de Cañaza, que en el largo plazo permiten que haya reactivación económica, porque yo los he escuchado de que Panamá tiene que apuntar al turismo. Entonces las inversiones deberían ir enfiladas de ese tipo, ¿no? Pero vámonos a algo mucho más importante. El desarrollo humano comienza por la salud y por la educación. Por la educación. El presupuesto de la educación son 5.071.564.776. Y Veraguas tiene el 0.21% de la inversión. El 0.21%. Somos la provincia donde está la escuela Juan Demóstenes Arosemena y tenemos el 0.21%. ¿Sabes qué es lo más triste? Que el 10% de la población veragüense logra un título universitario. Y yo soy uno de esos privilegiados. Y no por el gusto vine aquí a esta asamblea. Y en honor a mi abuelo, que también fue un educador. 2 millones de dólares para el mejoramiento de las escuelas tiene el presupuesto del Meduca. Y de esos 146.000 dólares solamente para las escuelas del circuito 93. Cuando en los estudios del Meduca, en las escuelas como la Pedro Arrocha Grael, como la escuela de Belencillo, que lo vimos aquí, que se están cayendo, que son escuelas rancho como la escuela de Río Luis, el Meduca tiene proyectado que tiene que hacerse una inversión de 26 millones de dólares. No por el gusto, por la necesidad. Y nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer una vista presupuestaria, porque sabemos que hubieron modificaciones al presupuesto del Meduca. Pero la punta del iceberg, Ministerio de Vivienda. Presupuesto de inversión, 103.862.505. 0% para la provincia de Veragua.
cuando tenemos un distrito como Cañazas, donde el 48.78% de la población tiene problemas de vivienda, donde en Santa Fe el 49.31% tiene problemas de vivienda igualmente, hacinamiento, y eso no es una vida digna, y eso es lo que el Estado tiene que proveer. Y en hablar del IDAN, 5.4% de inversión. Quienes vivimos en la ciudad, porque es uno de los índices que a mí más me llega, podemos los sábados y domingos ir a disfrutar de un partido de fútbol, de un partido de flag. El índice de pobreza multidimensional más alto de la niñez de Veragua es que no hay espacios de recreación y no hay inversión. Entonces yo le digo, porque muchos me alertaron, mucho cuidado con lo que dice, porque te vas a echar enemigo al MEF. Yo no creo que yo sea enemigo de ustedes. Yo no estoy haciendo esto para ganar rating. Yo creo que ustedes me digan si en su conciencia, ustedes aquí sentados donde yo estoy, podrían darle el voto favorable a este presupuesto. Porque yo les voy a seguir tocando la puerta. Porque cuando yo toco la puerta, no es pensando en una reelección, yo le estoy tocando la puerta a estos índices. Y si quieren hacer un gobierno que con paso firme haga un buen gobierno, atiendan y dejen el precedente de mejorar cada uno de estos índices. Porque sé que esa es la perspectiva de este gobierno. Yo lo vi con la primera edad. Pues, señoras y señores, como esto está planteado, yo no puedo aceptarlo, porque no me puedo ir a mi casa y dormir con la conciencia de que en Veragua vamos a ser más pobres. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Le damos la palabra al diputado Jorge Isaac Bloise Iglesias. Audio para el diputado Bloise, por favor. Diputado Bloise, disculpe, un receso para que le verifiquen el audio.